I'm back. Estoy en racha. Estoy ya subiendo 2 vídeos por semana. O sea, he alcanzado ya mi máxima aspiración en YouTube. No, estoy súper contenta porque hemos pasado los 40.000 suscriptores y la verdad es que nunca me esperaba llegar a eso. Y aquí voy a lanzar que me propongo como meta a final de año llegar a 100.000. A ver qué pasa. Sí, efectivamente todavía no he puesto las luces, están aquí un poco desubicadas y también por allí. Es que yo no tengo muchas luces al poner las luces. Tenía pensado aprovechar este vídeo para también explicaros cómo funciona a nivel cerebral el sueño, las diferentes fases que tiene, pero si no esto se va a convertir en un vídeo larguísimo y no. Así que hoy vamos a centrarnos en los trastornos raros estos y en otro vídeo hablaremos sobre el sueño de una manera más técnica si os apetece. Eso sí, como un poco de manera básica para que podáis entender en qué consisten los trastornos, quiero que sepáis que básicamente el sueño se divide en 2 tipos, el sueño no REM y el sueño REM. Lo que diferencia al sueño REM del no REM es que lo que hace tu cerebro es como desconectar, como apagar tu cuerpo para iniciar una actividad cerebral muy intensa. El sueño no REM es mucho más abundante durante la noche que el sueño REM, pero este sueño REM es muy importante porque es aquí donde se llevan a cabo muchos procesos cognitivos. Como curiosidad, se denomina sueño REM porque significa Rapid Eye Movement, y es que cuando estamos en esta fase del sueño, si os fijáis en alguien que está durmiendo, veréis cómo los ojos se mueven de un lado para otro. Bueno, los ojos, los párpados, porque están los ojos cerrados. Y cuando veis que una persona está como así, que se le mueven los párpados, es que está en sueño REM y por eso se denomina así. Pero bueno, ya hablaremos mucho más en profundidad de esto, ahora vamos a centrarnos en los trastornos. Y es que la mayoría de los trastornos de los que vamos a hablar ocurren porque se produce como una descoordinación en el cerebro y con el cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina increíble, pero no siempre funciona de la manera perfecta y entonces pues da lugar a que pasen cositas raras como estas de hoy. Bueno, como en el vídeo anterior vamos a empezar con trastornos un poco más light y acabaremos con trastornos más heavy y más raros. Número 1. Alucinaciones hipnagógicas y alucinaciones hipnopómpicas. Sé que suena raro que el número 1 o el más light sean alucinaciones, pero es que de verdad, chicos, que las alucinaciones antes del sueño, que serían las hipnagógicas, y después del sueño, las hipnopómpicas, son súper frecuentes. No tiene por qué ser ver aquí en la habitación un caballo gigante, pero sí que te puede pasar que igual tienes un olor extraño, o notas que alguien te toca, o oyes un sonido, o que te llaman, o imaginas que suena el timbre de la casa o la alarma. En fin, básicamente se produce como una mezcla entre la realidad y el sueño, y es algo que le ocurre a la gran mayoría de las personas en algún momento. El problema está en cuando tienes un cerebro oscuro y se encarga de que estas alucinaciones no sea un timbre o una alarma del móvil, sino cosas pues que acojonan, ¿no? Número 2, la apnea del sueño, y este seguramente unos cuantos lo conozcan. Este es también bastante común y lo cierto es que la mayoría de las personas que lo tienen no se dan cuenta hasta que duermen con otra persona o hasta que van al médico porque se encuentran siempre muy cansados. Y lo que sucede es que cuando entran en la fase REM, que es en la fase donde tenemos el descanso real de calidad, lo que les ocurre es que la respiración se les interrumpe. Y claro, obviamente al interrumpirse la respiración el cuerpo se asusta y digamos como que se despierta o pasa de nuevo a la fase de sueño más ligero. Suelen ser personas que ves que conforme empiezan a dormir más profundo, como que se les va cortando la respiración, de repente se quedan sin respirar nada y de repente como que roncan o cojan un aire fuerte o cambian de postura. Es como que nunca llegan a dormir del todo bien. Seguro que habéis visto en alguna peli o en algún sitio la típica persona que duerme así, como con un tubo o con una máscara. Número 3, y es un poco largo, trastorno por ciclo vigilia-sueño diferente 24 horas. Es un poco parecido como al jet lag, solo que de manera interna y permanente. Básicamente es una patología de los ritmos circadianos. Estas personas no consiguen adaptar sus ritmos circadianos a las 24 horas y por tanto no consiguen tener horarios de sueño regulares. Se han hecho muchas investigaciones y se ha observado que la mayor parte de las personas ciegas sufren de ese trastorno, porque al fin y al cabo no ven la luz y entonces no pueden regular sus ritmos de la misma manera. Número 4, y este más que un trastorno es como una alteración, y este es la somniloquia, también denominado noctilalia, que suena como empresa de colchones, ¿verdad? Noctilalia. Básicamente lo que ocurre es que en la fase REM, así como el cuerpo está totalmente inhibido, lo que pasa es que la parte de la boca, la parte del habla, no está inhibida y la persona mientras duerme
habla todo lo que pasa en el sueño. Y bueno, obviamente no es un trastorno grave, pero si duermes con alguien o incluso te despiertas a ti mismo, pues puede ser un poco molesto, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez de que yo es que sueño muchísimo, ¿vale? Y hablaremos algún día de los sueños, pero a mí me pasa muchísimo que igual en el sueño alguien cuenta un chiste o pasa algo gracioso y yo me río en alto y me despierto con mi propia risa y es como, tío, Claudia, por favor. Pero sí, muchas veces la gente me dice que hablo en sueños y que digo cosas y que incluso me hacen preguntas y yo respondo. Pues esto es somniloquia. Número 5, bruxismo, y también esto seguro que lo conocéis. Al igual que pasa con la apnea del sueño, el bruxismo es algo de lo que tú no te das cuenta hasta que empiezas a notar un poco los efectos en tu cuerpo. Y bueno, como seguramente sepáis, el bruxismo consiste en apretar la boca o en rechinar los dientes mientras estás durmiendo. La gente suele darse cuenta de esto cuando se despiertan con mucha tensión, con dolor de cabeza, con cansancio, cuando van al dentista y ven los dientes desgastados. Pero lo cierto es que no más del 10% de las personas que tienen bruxismo sienten dolor, entonces es algo bastante común. Y que por cierto está muy relacionado con tener tensión y con tener estrés o con tenerse mucho la rabia. Yo lo cierto es que soy una persona que tiende mucho a tensar la boca, sobre todo cuando estoy así... Y lo cierto es que al final cuando tú estás constantemente apretando la boca, se acaba hipertrofiando el músculo masetero que se llama y se termina ensanchando la mandíbula. Bueno, creo que ahora entendéis, ¿no? Lo de la mandíbula. Número 6, y ahora pasamos a trastornos un poquito más jodidos. Es el trastorno de la conducta del sueño en fase REM. Es un poco parecido al sonambulismo y lo que sucede es eso, que durante la fase REM no se da esta inhibición o esta desactivación del cuerpo y por tanto la persona actúa libremente por ahí. Lo particular de ese trastorno y que lo diferencia del sonambulismo, que no lo he metido porque es muy básico, es que este suele darse como síntoma de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson. Y lo que ocurre es que la persona tiene sueños muy violentos, donde suele ser atacado y como tiene esta desinhibición del cuerpo, pues él ataca o pega golpes o se pega a sí mismo, entonces es un poco peligroso. Y como dato curioso, la mayoría de los afectados suelen ser hombres. Número 7, trastorno del movimiento periódico de una extremidad. Es un poco parecido al síndrome de las piernas inquietas, pero lo que pasa aquí es que cuando la persona se va a dormir, nota cosas en las piernas, como si notara quemazos o insectos subiendo o como si alguien la apretara, entonces esto les genera mucha molestia. Y esto le suele ocurrir mucho a las personas mayores. Número 8, terrores nocturnos, y esto no son pesadillas. La diferencia con las pesadillas es que las pesadillas solamente ocurren durante la fase REM y una vez se despierta la persona, estas finalizan y muchas veces ni siquiera se recuerdan. Pero en los terrores nocturnos, la persona no se despierta. Aunque tú intentes despertar a la persona, el sueño que está viviendo puede llegar a prolongarse 10-20 minutos y ves cómo la persona se levanta, se mueve por la casa, habla, hace cosas y sobre todo, pues como son pesadillas, se pone a gritar, a correr, puede atacarse a sí mismo, puede atacar a los demás y de hecho puede ser peligroso intentar despertarles de una manera un poco precipitada. O sea, imaginaos un poco la escena de estar durmiendo con alguien que tenga una pesadilla, levantarse y empezar a hacer cosas pensando que está dentro de la pesadilla. O sea, es como un poco como la realidad virtual, que te pones unas gafas y estás así. Pues un poco eso. Número 9, síndrome de Klein-Lane o síndrome de la Bella Durmiente. Curiosamente, en el vídeo de los trastornos alimenticios teníamos el síndrome de Rapunzel, pues hoy tenemos el síndrome de la Bella Durmiente. Que por cierto, así como dato personal, mi madre estuvo a punto de llamarme Aurora, lo cual no me habría importado, me gusta mucho la princesa Aurora. Básicamente lo que pasa en este síndrome es que la persona tiene una necesidad extrema de dormir, lo que también se denomina hipersomnia. Son personas que pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día. De hecho, hay un caso muy conocido de una británica. La chica se llamaba Louisa Ball y estuvo 13 días enteros durmiendo. Lo curioso es que no solamente es que duerman mucho, sino que además tienen un apetito desenfrenado, un impulso sexual desenfrenado, muy escasa higiene y también como conductas compulsivas. O sea, es un cuadro peculiar. Número 10, parálisis del sueño, y este también seguro que os suena y la verdad es que a mí me ha pasado unas cuantas veces y es bastante agobiante, sobre todo si no sabes lo que es. Como os he dicho antes, hay veces que esta regulación entre fase REM y fase no REM se nos descuadra un poco y lo que pasa en la parálisis del sueño es que aunque la fase REM haya terminado, tu cuerpo sigue
inmóvil, pero es que tú en la cabeza estás despierto. Entonces ocurre que te despiertas, pero no puedes ni mover la mano, ni abrir la boca, no puedes ponerte de pie, y esto suele durar unos segundos, a veces minutos, pero hay personas que han reportado horas así. Y además es que suele acompañarse de alucinaciones. O sea, imagínate qué agobio despertarte, saber que estás despierto y solamente poder casi que mover los ojos, a veces ni siquiera puedes abrir los párpados. Y es muy agobiante si no sabes lo que te pasa, porque parece realmente que te estás muriendo, y yo la primera vez que lo tuve lo pasé muy mal porque pensaba que me estaba dando un infarto o algo así. Generalmente estas parálisis se dan cuando llevamos un tiempo durmiendo muy mal o tenemos una época de mucho estrés, mucha tensión, y curiosamente se suele dar más si duermes boca arriba. Ahora vamos con dos tipos de sonambulismos bastante curiosos. Número 11, sueño nocturno relacionado con trastorno de la alimentación. Y básicamente ocurre que la persona es sonámbula, pero cuando es sonámbula lo que hace es dedicarse a comer. La persona se va a dormir y se despierta y no tiene ni idea de lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, tengo conocidos que cuando estaban compitiendo para culturismo, de estar pasando tanta hambre, a veces se despertaban en medio de la noche comiendo galletas en la cocina y no eran conscientes, o les encontraba a su pareja comiendo de noche. Es increíble el cuerpo como... Número 12, y este pues es curioso, ¿no? Es el sonambulismo sexual o sexomnia. Es una palabra que mola, ¿no? Sexomnia. Es como nombre para discoteca, ¿no? Sexomnia. O para un perfume. Sexomnia. Mientras que en el anterior tú te levantas a comer, en este lo que pasa es que tienes como que un apetito sexual desenfrenado y tu cuerpo realmente lleva a cabo actos sexuales. Son personas que tienen orgasmos durmiendo, que gimen o que se masturban o que intentan tener relaciones con la persona que está al lado y realmente no recuerdan nada. Número 13, y este es bastante perturbador, el síndrome de la cabeza explosiva. En este síndrome, que suele ser mucho más habitual en mujeres, lo que sucede es que cuando tú te vas a quedar dormida es como que escuches en tu cabeza una explosión, una bomba, ¡boom!, muy fuerte. Y obviamente esto es horrible porque te despierta con un susto que... Además suelen decir que cuando experimentan este sonido, algunos ven como destellos, como luces e incluso notan como descargas eléctricas. O sea, imaginaos, tú vas a dormir tranquilamente y de repente en tu cabeza explota una bomba. Número 14, ya estamos casi terminando, la cataplexia, que seguro que alguno conoce este trastorno porque lo tiene Jordi Évole, el de La Sexta. Lo que ocurre es que cuando la persona experimenta emociones muy intensas como mucho miedo, mucho enfado o mucha risa o mucha tristeza, es como que el cuerpo se satura y pierde completamente el tono muscular, por tanto la persona pues cae rendida al suelo. Pero no es que la persona se duerma, sino que es como si se desmayara, pero sigue estando despierta. Lo que pasa es que cuando hay una actividad muy fuerte emocional en el cerebro, este inhibe las neuronas motoras de la médula espinal, por tanto se pierde como el control y el tono de los músculos y la persona se cae. La cataplexia suele ocurrir con el siguiente trastorno del sueño, suelen ir bastante de la mano, y es la narcolepsia. En la narcolepsia lo que sucede es que la persona puede estar tranquilamente en un supermercado trabajando y de repente, ¡plas!, se queda dormida. Lo que les ocurre a estas personas es que en vez de atravesar las diferentes etapas del sueño, directamente van, ¡plas!, a la fase REM, y como recordáis, en la fase REM no hay una tensión muscular, sino que hay una relajación total, entonces pues también caen al suelo. La diferencia con la cataplexia es que aquí la persona se duerme completamente, no es consciente, mientras que en la cataplexia la persona sí que es consciente. Este trastorno se debe a diferentes elementos, pero sobre todo a que hay una falta de la hormona orexina, que se encarga de mantenernos como en estado de vigilia, de mantenernos despiertos. Y número 16, y este cuando lo estudié en la carrera me quedé bastante traumatizada porque donde más casos se han reportado en el mundo es en Navarra y País Vasco. Y yo, muchos lo sabréis, pero yo soy navarra, soy de Pamplona. Pero no me traumaticé solo porque suele venir de donde soy yo, sino por la enfermedad en sí, que es una locura. Antes de nada, para que nadie se asuste, es muy rara y actualmente se estima que hay solamente como unas 20 familias afectadas en todo el mundo. Como veis, es algo familiar, por tanto es algo totalmente hereditario. Lo que ocurre es que hay una alteración genética que hace que una proteína que todos tenemos en nuestro cerebro, que se denomina priónica, en estas personas se acumule en exceso y acaba generando daños muy bestias en el cerebro. Y lo que le ocurre a estas personas es que simplemente no pueden dormir. No te estoy hablando de que tengas un día o dos que no puedas dormir, no, es que no duermen en semanas, meses, años.
Además de no poder dormir, obviamente esto va dañando mucho a la persona y va teniendo pues problemas motores, va perdiendo la atención, va perdiendo la memoria, tiene muchas alucinaciones, tiene depresión, ansiedad, bueno, es un cuadro terrible. Y es que no se ha encontrado ninguna cura para esto y básicamente lo que sucede es que más o menos entre los 6 meses y los 2 años la persona acaba entrando en coma y falleciendo. Y claro, la persona está constantemente agotada, pero no se puede dormir, entonces tiene alucinaciones, tiene terrores nocturnos, mezcla realidad con sueños, o sea, es fatal, como lo dice el nombre, es fatal. Pero bueno, no te preocupes que si tu familia no lo tiene, tú tampoco lo vas a tener. Pero para que veáis como una cosita, como una proteína que se acumule demasiado, puede llegar a hacernos esto. Es que el cerebro, el cuerpo humano es una locura. Yo realmente cada vez que me pongo a investigar o a estudiar sobre psicología, mi conclusión es esa, que el cerebro es una locura en sí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si os gusta esta nueva sección de trastornos, tanto trastornos pues psicológicos comunes como trastornos raros, dímelo en los comentarios y dime de qué trastornos te gustaría que habláramos más. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.